conectarse a la tercera temporada de las Wake Up Speaker Series organizada por el EPIC Lab. El EPIC Lab es el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento del ITAM y su misión es contribuir a la formación de futuros emprendedores que transforma a México y al mundo. Esta serie de pláticas es posible gracias al generoso apoyo de la red de amigos EPIC, que es la red de ITAM que apoya al emprendimiento y al apoyo de Talengo, una compañía de tecnología financiera de alto crecimiento especializada en desarrollar y escalar productos y servicios de crédito alternativo para personas y empresas en Latinoamérica. En el EPIC estamos convencidos que a través de estas pláticas no solo se aprende y se informa de lo más importante que está pasando en temas de innovación y emprendimiento en Latinoamérica, sino que también nos inspiramos a convertirnos en agentes de cambio. La serie de este ciclo está enfocada en las startups y tendencias tecnológicas. Hemos hablado ya de varios temas como la experiencia de usuario, metaverso, blockchain, videojuegos, chatbots, y el tema de hoy es inteligencia artificial. Y tenemos unos invitados increíbles. Voy a iniciar con la presentación de Pamela Valdés. Pamela es el CEO y cofundadora de VIC, la plataforma líder de audio de contenido en español, originaria de la Ciudad de México. Tras recibir una beca en el ITAM, se fue de intercambio a UT Austin, donde Peter Thiel, fundador de PayPal, le dio una donación de $100,000 para dejar la universidad y construir VIC. Desde entonces, VIC pasó por eCombinator y la aceleradora de donde salieron Dropbox y Airbnb. Ha levantado más de $20,000 de capital de los mejores fondos de Silicon Valley y más de 11 millones de personas se han inscrito para usarla. Pamela, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Luis Mendoza. Luis es el Head of Engineering de VIC. Su superpoder es ser un imán de talentos de ingeniería. Originario de la Ciudad de México, después de estudiar en el ITAM la licenciatura en Ingeniería en Computación, Luis siguió una carrera como ingeniero de software en GBM, respaldado por SoftBank. Antes de cofundar la startup Igo, respaldada por Axel y Tiger Global, donde ocupó el cargo de CTO, luego se convirtió en el ingeniero senior fundador de la oficina de Lyft en la Ciudad de México, donde ayudó a hacer crecer el equipo a más de 50 ingenieros. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Diego Solórzano ha fundado la empresa Carrot, ayudando a construir un decacornio en Silicon Valley Blend y estudió inteligencia artificial en Stanford. Diego, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y Fernando, quien quizá muchos de ustedes ya conocen, él es el jefe del Departamento Académico de Computación, él es el director de la licenciatura en Ciencias de Datos, es profesor de tiempo completo, es parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, hizo un doctorado en computación en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, y es ingeniero por el ITAM en computación. Sus temas de interés son sistemas adaptativos complejos y seguridad de la información. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias. Antes de cederle el micrófono a Fernando, quien llevará la plática, le pido a la audiencia que por favor mande todas sus preguntas en la sección de preguntas o por el chat. Estaremos recopilándolas 10 minutos antes de terminar y se las haremos directamente a los panelistas. Ahora sí, le paso la palabra a Fernando para que nos ayude a entender el panorama y las oportunidades de emprendimiento en el ámbito de la inteligencia artificial. Bienvenidos a todos. Gracias, Ana Lidia. Y gracias a nuestros invitados. A mí la verdad me da pues mucho gusto estar aquí con ustedes, pero también en este momento, la verdad, como histórico. Me da envidia que yo, pues, bueno, no tengo su edad y que no tuve como que ¿no? Esto es lo que está pasando con todas las empresas y que pueden hacer sus startups. Se me hace increíble que México participe y la verdad muy orgulloso de que el ITAM esté produciendo gente como ustedes, digo orgulloso, no sé, o gustoso de ser parte de esa institución al menos, entonces me da mucho gusto y pues bueno, estamos en medio, tuvo razón mi papá que había que estudiar computación porque era la carrera del futuro, ¿no? No sabía de ciencia de datos todavía. Y que la inteligencia artificial es esta cosa que parece ser uno de los factores que está pues impulsando toda esta revolución, pareciera. Pero bueno, se usa el término inteligencia artificial por todas partes, ¿no? O sea, ya casi hasta en un Twinkie te sale tu regalo de inteligencia artificial. No, diferentes personas entienden diferentes cosas y yo quería pues preguntarles a ustedes, dentro de su contexto, ¿qué significa inteligencia artificial?
para ustedes, cómo lo entienden, para qué sirve en el contexto de las empresas y pues qué ejemplos de uso ven ustedes que sean interesantes. No sé, Pamela, sé que Pamela trae un poco la voz, entonces cuando se te vaya la voz, te pasamos, pasamos a Luis. Sí. Y pido una disculpa, amanecí sin voz, pero yo creo que la inteligencia artificial ya es parte de casi todo lo que tocamos. Más que describir qué es, quiero dar algunos ejemplos de cómo la encontramos en nuestro día a día, ¿no? Cuando tú te metes a Instagram y pones un filtro, eso es inteligencia artificial que está utilizando de una manera computer vision para identificar tu cara y cambiarla, ¿no? Cuando tú pides un Uber, algoritmos de inteligencia artificial se aseguran de que el conductor que vaya a llegar más rápido sea conectado contigo. Cuando tú te metes a Netflix, perdón por la voz, de verdad. Cuando tú te metes a Netflix y te sale un feed con diferentes recomendaciones, no es casualidad, es que el algoritmo ya sabe que te gusta y te muestra eso, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial ya es como que suena este complejo robot que va a dominar al mundo, y sí, probablemente, pero en realidad hoy es mucho más presente y mucho más natural en lo que usamos todos los días, está presente en casi todo nuestro día, ¿no? Luis puede describir más qué es la inteligencia artificial. Yo quiero comentar más cómo la vemos todos los días en los productos que utilizamos. Sí, Luis. Sí, a ver si me acuerdo. Y antes, antes que nada quiero decir que gracias a Fernando, porque sí, pues parte de la razón por la que yo estoy aquí es Fernando. Y pues nada, para mí, ¿qué es inteligencia artificial? Es la capacidad de tomar, desde las computadoras, de mostrar inteligencia, ¿no? ¿Y qué significa mostrar inteligencia en una computadora? Básicamente se reduce a tomar decisiones. Entonces, hay muchos algoritmos que se utilizan para hacer ese tipo de cosas. Hoy en día, más que inteligencia artificial, lo que estamos usando es una cosa que la llamamos aprendizaje de máquina, que tiene ahí como una diferencia técnica en cómo tomas esas decisiones. Pero pues básicamente es eso, es tener una serie de pasos o datos que le ayudan a una computadora a tomar una decisión o presentar información de una manera estructurada para que una persona tome una mejor decisión, ¿no? Y se usa, como Pame dice, en muchas maneras hoy en día. Y en particular nosotros lo usamos de algunas maneras que supongo que vendrán después en las preguntas, pero pues sí, para mí eso es inteligencia artificial. Gracias, Luis. Tú, Diego, pues tú estudiaste eso ahí por ahí en Stanford, entonces. Bien. Sí, creo dos cosas. Uno, Luis dice bien que inteligencia artificial en los últimos, no sé, 6, 7 años ha sido más bien en el mundo del deep learning, ¿no? Que son estas redes neuronales que, pues vaya, son entrenables, ¿no? Y bueno, pues, no voy a poner a describir qué es una red neuronal porque no lo voy a hacer bien y me tomaría bastante tiempo. Pero en específico, yo en mi mapa mental o en mi modelo mental de las cosas, de para qué sirve y cómo se puede entender, creo que sobre todo hoy en día hay dos grandes usos para la inteligencia artificial. Uno es para hacer predicciones, ¿no? Predicciones en el sentido de que dada una enorme cantidad de datos históricos y de observaciones históricas, el próximo evento individual, cómo se va a comportar, ¿no? Entonces ahí viene todo esto que describía Pamela como de recomendaciones de que Netflix te avienta la película que es más probable que te guste, que TikTok te enseñe el video que sabe que te va a gustar, que Uber puede predecir que en cuánto tiempo va a llegar un vehículo por ti, ¿no? Entonces todo esto de predicciones, dada una enorme cantidad de datos históricos, tú cuando llevas a cabo una acción, cuál es la más probable que te enganche, cuál es la más probable que te guste, cuál es la más probable que vuelvas a ver, etcétera, ¿no? Entonces esa es una como gran rama de usos de inteligencia artificial y bueno, híjole, yo creo que la mayoría de ellos, ¿no? El spam del correo electrónico de Gmail es muy bueno para filtrar porque tiene una gran cantidad de observaciones históricas. Entonces, dado que te llega un correo nuevo,
pues sabe muy bien si es spam o no, ¿no? O, no sé, incluso, lo platicé ayer con Fernando, pues cuántos goles puede aspirar a meterle el Real Madrid a un equipo, al Necaxa, ¿no? Pues quizás 10, pero es porque una máquina predice que pues, tanto, ¿no? Entonces, vaya, sin meterme mucho, ¿no? Predicciones. Y el otro como grande grupo de aplicaciones, creo que tiene que ver con clasificación, ¿no? Y tiene más bien este grupo de clasificación, tiene más que ver con ejemplos dada una enorme cantidad de datos históricos, entender si lo que está viendo es una cosa u otra. Por ejemplo, ¿no? Si tomo una foto, hablaba Pamela de Computer Vision, ¿no? Si le tomo una foto a un gato, ¿no? Una computadora me puede dar a entender o puede entender si esa foto es de un gato independientemente del ángulo que la tome, ¿no? Entonces, ahí no es más, o sea, ahí es más bien una clasificación de si cree la computadora que la fotografía es un gato, ¿no? Y esto tiene, pues, vaya, de un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero tiene mucho que ver también con, por ejemplo, vehículos que se manejan solos, ¿no? Vehículos autónomos, que conforme van andando por la calle y tienen una cámara, pueden ir clasificando todo lo que ve esa cámara, ¿no? Pueden clasificar qué es un semáforo, pueden clasificar qué es una luz roja, pueden clasificar qué es un peatón. Y cuando tienes la combinación de estas dos cosas, entre clasificación y predicción, pues, se vuelven casos interesantísimos, ¿no? Otra vez volviendo al vehículo autónomo, un vehículo que va por la calle y ve un peatón, más o menos sabe, uno, clasificar al peatón, ¿no? Como estoy diciendo, la clasificación, y dos, predecir qué va a hacer ese peatón, ¿no? Si va a cruzar la calle, si se va a aventar al coche, si va a tomar una bicicleta, y con eso puedes afinar entonces y hacer que un vehículo autónomo pues, funcione, ¿no? Entonces, bueno, creo que di una respuesta un poco larga, pero en mi modelo mental para eso sirve y esos son los dos grandes tipos de uso, ¿no? Hoy en día. No, súper claro, vaya, al final es pues automatizar, ¿no? Algunas de las decisiones que podemos hacer nosotros con nuestra inteligencia, pero incluso a veces más allá, ¿no? Porque justo como mencionaron, las grandes cantidades de datos, pues luego escapan a la atención de un ser humano, o sea, no puedes analizar 100 millones de transacciones de tarjeta de crédito para ver un patrón, ¿no? Entonces ahí sí necesitas una máquina que a tu nombre, ¿no? Con la inteligencia que tú le dotaste puede haber cosas. Oigan, pues bueno, más o menos creo que claro el contexto. Digo, hay más cosas. La inteligencia artificial es un área que existe desde hace mucho tiempo y a veces es popular, a veces no, a veces sus promesas se cumplen y a veces no. Ahorita estamos en una época en donde se está cumpliendo, ¿no? Y le encontramos utilidad. Hay gente que se mete más a, en serio, tratar de entender qué es lo que nos hace inteligentes y tratarlo de replicar, y aunque no tengan ninguna utilidad práctica, pero pues ahorita vivimos en este boom súper interesante. Entonces, antes de meterme en ese tema, creo que vale mucho la pena, vaya, por eso están ustedes aquí, que nos platiquen un poco lo que hacen sus empresas, un poco de qué van y cuál es el rol que ustedes ven de la inteligencia artificial ahí, por qué es importante. Pam. Súper. Si puedes, si no, no. Sí. Como lo dijo Ana Lidia, somos la plataforma líder de audiolibros y audiocontenido en español. Entonces podrías decir que somos como un Netflix de audiocontenido, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es asegurarnos de que la persona que necesita algo en su vida, resolver algún problema, que nosotros creemos que el principio para resolver un problema es la información, obtenga la información correcta en el momento correcto. Por ejemplo, si tú en este momento lo que necesitas en tu vida es aprender a mejorar la relación que tienes con tu esposo, nos aseguramos de que el contenido correcto en audiolibro o en audioserie llegue a ti para que resuelvas ese problema. Y los creadores de contenido crean ese contenido y nosotros los conectamos con los usuarios justo a través de inteligencia artificial. Nosotros cuando empezamos Vic sabíamos que eventualmente la inteligencia artificial iba a ser algo muy importante de lo que hacíamos. Y entonces muy temprano en nuestra carrera con Vic, logré que la persona que dirigía el equipo de personalización de Netflix invirtiera en la empresa, se volvió nuestro inversionista. Y él básicamente nos fue enseñando cómo puedes ir
comenzando con servicios externos para ir probando la propuesta de valor que presenta la inteligencia artificial en tu empresa, hasta que básicamente como que ya no puedes mejorar más el servicio externo y hace sentido tenerlo internamente, ¿no? Entonces nosotros empezamos con un servicio externo que nos ayudaba a específicamente las recomendaciones de contenido, ¿no? Basado en lo que los usuarios consumían, les recomendaba, basado en los eventos de los usuarios, como decía Diego, ayudaba a predecir cuál es el siguiente contenido que tienes que escuchar. Hasta que llegó un punto donde ya necesitábamos optimizar mucho más y entonces compramos a la empresa que nos daba ese servicio, era una empresa de Silicon Valley, y los compramos para ya internamente optimizar toda la parte de cómo, pues, el modelo y cómo hacer que el contenido correcto llegue a la persona correcta en el momento correcto, ¿no? Entonces, a nivel negocio, yo lo pensé como, tenemos que ser los mejores en este problema, ¿no? Nuestro core competency tiene que ser ayudarte a descubrir el mejor contenido. Y Luis, que es mi súper socio técnico, me dice, necesitamos invertir muy fuertemente en inteligencia artificial y necesitamos construir el mejor equipo de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces por eso hicimos esa inversión y pues Luis puede hablar un poco más de técnicamente qué es lo que hacemos, ¿no? Pero sí, así es como lo vemos en Vic y pues le apostamos a la inteligencia artificial porque es imposible que nosotros escalemos el descubrimiento de contenido sin algo como eso, ¿no? A ver, Luis, cuéntanos el secreto. No hay secretos. El secreto, pues, creo que está en tener muchos datos. Ese es el secreto. Y eso es algo que nos ha tomado tiempo a Vic construir, porque pues para realmente tener buenas recomendaciones tienes que tener muchos datos. Y al principio Vic no los tenía y poco a poco hemos ido creciendo el negocio de otras maneras y entonces hemos llegado a un punto donde los datos ya son suficientes y ahora sí podemos tener eso como un leverage pues, para seguir creciendo el negocio, ¿no? Y como dice Pam, nosotros principalmente enfocamos, no es inteligencia artificial, estrictamente es machine learning y aprendizaje de máquinas, redes neuronales y modelos que entrenamos pues, a través de muchos datos y los aplicamos específicamente a las recomendaciones, ¿no? Y eso se puede ver en distintos lugares de la aplicación, tiene que ver también con la activación y retención de los usuarios, porque desde que entras a Vic te preguntamos cuáles son tus intereses, entonces esos ya son datos que podemos usar, más los datos que los otros usuarios proveen en cuanto a completion rate de algún tipo de contenido o no, distintos géneros, distintos autores, distintos datos, puntos de datos que usamos en el comportamiento de cómo la gente interactúa con el contenido y qué contenido está siendo exitoso y qué contenido está relacionado entre sí. Y entonces todos esos datos los usamos para generar mejores recomendaciones para los usuarios. Oye, Luis, ¿y cómo mides? Vaya, me estoy saltando un poco mi propio script, pero digo, un problema que hay, creo, es para las empresas, ustedes igual y no, porque son una startup y son creyentes, ya nacieron evangelizados, ¿no? De la ciencia de datos, inteligencia artificial, y le invierten, pero pues es una inversión enorme. Estoy oyendo que compraron una empresa y recolectar datos. ¿Cómo ligas eso al bottom line? ¿Cómo mides que está funcionando y que vale la pena? Sí, bueno, nosotros medimos todo lo que hacemos y sí, tienes razón, tenemos la fortuna de ser una empresa que nació en esta época de la experimentación y como Pam dice, tenemos inversionistas que son expertos en esos temas, entonces desde hace mucho tiempo Vic mide todo lo que hacemos y eso significa cuando lanzamos un nuevo feature hacemos un A/B test con una medición estadística para ver el comportamiento de ese nuevo feature a lo largo de ciertos KPIs que mantenemos para el negocio. Y eso nos ayuda a entender cómo una nueva funcionalidad afecta al producto, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con cómo medimos la parte de
de qué tan efectivos son los algoritmos de inteligencia artificial, bueno, de aprendizaje de máquina que aplicamos sobre el contenido para que los usuarios tengan ciertos comportamientos en la aplicación. Entonces pueden ser cosas como hay carruseles en el homepage de la aplicación donde están 100% generados de cosas que tienen que ver con las recomendaciones del contenido que ya has consumido, ¿no? Entonces medimos qué tanto la gente da clic en esas recomendaciones. O sea, de X número de personas que la ven, cuántos les dan clic. Y la manera en la que mides que un algoritmo esté funcionando mejor que otro en términos de conversión es con esa. Eso es independiente de cómo medimos el performance en sí del algoritmo, ¿no? Tenemos otras maneras y otros analíticos que nos permiten entender cómo el set de datos que estamos usando para entrenar el modelo y la red neuronal se está comportando, ¿no? Y esos datos los usamos de otras maneras para optimizar el algoritmo. Pero al final, una vez que optimizamos el algoritmo y decimos como esta versión del algoritmo ya está lista para proveer nuevas recomendaciones, luego tenemos que ver cómo ese cambio afecta el comportamiento del usuario en la aplicación, que son dos cosas separadas. Pero creo que lo que dices es fundamental. Espero se lo queden, me lo quedo yo al menos, y espero alguien más. O sea, esta idea de que es que tienes que medir todo. Y si no mides todo, entonces es muy difícil adjudicar beneficios o culpas a medidas que hiciste. O sea, no sabes si ahora estás vendiendo más porque tu algoritmo está funcionando bien o porque es época de Navidad, ¿no? O porque es el Buen Fin, yo no sé. O sea, si hay muchas variables y no estás midiendo, pues dices, pues no sabes, o si no funcionó, ¿no? Que luego pasa, oye, no caló, pero igual había otro factor por ahí, o sea, no fue necesariamente el algoritmo. Entonces, en la medida de que midas las diferentes partes, puedes adjudicar responsabilidad pues, a tus acciones, ¿no? Lo del A/B testing, etcétera, que dices. Y creo que eso de medir todo es algo, es como un cambio cultural también, que es súper importante. No, pues gracias, Luis. Bueno, hola, Diego, pues tú, digo, nos expandimos por ahí, pero pues desde qué hacen ustedes hasta pues, el rol de la IA. Sí, algo que, bueno, me estoy regresando un poco lo que dijo Luis y el comentario de la medición. Pamela, casi que en su primer comentario fue para un robot que nos domine, ¿no? Como el escenario del Terminator. Y tiene que ver esto con medición, porque es bastante interesante, ¿no? Como que hay dos tipos de inteligencia, o sea, hay inteligencia artificial general, que significa que una máquina sabe todo de todo y es mejor para todo que un ser humano, ¿no? Por allá eso le llaman, como cuando el Big Bang, ayúdame, A Luis. la singularidad. O la singularidad, ¿no? Cuando una máquina sola sabe más del universo y entiende mejor el universo que un ser humano, ¿no? Eso es como inteligencia artificial general. Pero creo que, o sea, pero ese escenario yo soy bastante escéptico de él. Creo que es medio ciencia ficción. Sí habrá algunas personas trabajando en inteligencia artificial general, pero creo que más bien donde sí vamos a ver cambios bastante raros e interesantes es en soluciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, atándolo al tema de cómo lo mides y para qué, pues ahorita los algoritmos de Pam y Luis son bastante mejores para recomendarte contenido que cualquier recomendación que nosotros como seres humanos pudiéramos hacer, ¿no? Entonces, la inteligencia general específica, pues es realmente lo que creo que seguirá evolucionando mucho más rápido que cualquier tipo de inteligencia artificial general Terminator, ¿no? No quiere decir que no vaya a haber un robot que sea muy bueno para matar todo, ¿no? Sí, pero va a ser específicamente, va a ser entrenado específicamente para eso, ¿no? Y sí creo que cada vez habrá mejor, algoritmos gracias a mediciones sobre esto. Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque creo que las soluciones en específico que hacemos en Blend y que hacen en Vic, pues son muy específicas, ¿no? En el caso de Vic para recomendaciones. En el caso de Blend somos una empresa de fintech. Yo soy un empleado temprano, digamos, fui el segundo líder de producto, ¿no? Product manager, vivo acá en San Francisco. La empresa salió a la bolsa el año pasado y lo que hace es, es un software as a service que pone una plataforma para aplicación de créditos white label. En específico, ¿qué hace para clientes grandotes como bancos y no como bancos, ¿no?
En específico, lo que hacemos de inteligencia artificial es dos cosas bastante específicas. Uno, dado el perfil de un usuario, predecir, otra vez, ¿no? Predecir cuáles son todos los documentos y todas las condiciones que va a tener que le podrían no permitir o no poder acceder a un crédito. Y dadas esas condiciones, entonces, ¿cómo le ayudas al usuario a eliminarlas, ¿no? Entonces, otra vez, un caso muy, muy específico donde sabemos, dados los datos históricos que tenemos de millones y millones de aplicaciones de crédito, este nuevo individuo, qué características tiene y pues, no sé, con qué freno se va a topar y cómo podemos ayudarle a reducir esos frenos. Y la segunda es más un tema de automatización. Se sorprenderían saber que el sistema financiero en Estados Unidos es, en términos de tecnología, yo creo que bastante peor que el de México, la verdad. Y sí hago ese claim como bastante bold, ¿no? Como bastante valiente, pero sí creo que el sistema financiero en Estados Unidos en términos de tecnología es bastante peor que en México. Entonces, muchos procesos todavía son, igual en México, ¿no? Pero muchos procesos en Estados Unidos todavía son a papel y pluma. Entonces, como a través de imágenes de documentos, pues puedes más bien evitar que alguien tenga que teclear y escribir y transcribir documentos pues no sé, del papel a la pantalla, ¿no? Eso es un caso también específico de lo que hacemos. Bueno, eso, ¿no? Ok. Oigan, y siguiendo por el tema Terminator, no, ¿por qué no? O sea, otra cosa con la que creo que nos enfrentamos es pues con esta idea de que porque lo hace una computadora, pues igual las cosas son imparciales o todo va a estar bien, etcétera. Entonces, digo, pues sí, o sea, el tema Terminator, o sea, el que le demos toda la responsabilidad a las computadoras, de hacer las recomendaciones, ¿no? De decir si me das o no un crédito, etcétera, pues creo que tiene sus riesgos. ¿Ustedes qué opinan o cómo ven pues los riesgos justamente de utilizar inteligencia artificial? ¿Cómo los podemos mitigar? ¿No? Si han ustedes tenido problemas, no sé, Pam. Pues es que siento que por eso se usa ahora mucho como el Human Assisted inteligencia artificial, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta mucho la visión que tiene Spotify sobre esto. Por ejemplo, ellos dicen que sus recomendaciones son algotorial. Es como mezclar editorial con algorítmico, ¿no? Entonces, básicamente, tienen un algoritmo, pero tienen un equipo editorial que utiliza la información del algoritmo y cura y se asegura de que sea relevante, ¿no? Porque si bien la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas que nosotros ya ni, o sea, como decía Diego, ya ni la inteligencia general lo puede hacer. También hay varias cosas que seguimos haciendo mejor, ¿no? Entonces, como que siento que unir ambos mundos ayuda a tener un mejor resultado y ayuda también a que, por ejemplo, en el caso del contenido, hemos visto, pues, digo, en Vic esto no pasa, pero hemos visto en otras plataformas de contenido el problema de las noticias falsas, ¿no? De las fake news. De las fake news, ¿qué es lo que pasa? El algoritmo identifica que tiene muy buen click-through rate, este contenido se posiciona por todos lados y entonces cómo se crea el contenido, o sea, lo dicta el algoritmo. Es como vamos a crear títulos clickbait optimizando para este click, para que el algoritmo nos posicione, ¿no? Y a mí lo que me impresiona es, nosotros trabajamos con muchísimos TikTokers, Instagramers, influencers, ¿no? Que son personas que no saben nada de inteligencia artificial, pero te hablan como si lo supieran y actúan como si lo supieran. O sea, entonces yo escucho influencers de Instagram de moda de 20,000 seguidores diciendo, explicándome cómo funciona el algoritmo de Instagram o de TikTok, ¿no? Y me dicen, no, es que este video lo voy a hacer 10 segundos más corto porque el algoritmo, y así, ellos como que tratan de entender y adaptar la creación del contenido al algoritmo. Y siento que eso es muy peligroso, ¿no? Porque lo que tú quieres es que el mejor contenido llegue al usuario y, o sea, si volteas, como que el contenido se adapta a lo que premia el algoritmo, pues todo el internet se volvería
una página de pornografía o de apuestas, ¿no? Entonces, como que, o sea, ¿cómo le haces para no llegar a ese extremo? Yo creo que ahí es muy importante seguir teniendo la parte editorial humana, ¿no? Porque si a mí me vuela la cabeza cuando veo a estos influencers, de verdad, hablar como si son expertos del algoritmo, ¿no? Como no, le pongo esta música, lo hago 10 segundos más corto y los primeros 5 segundos tengo que hacer esto para que la gente no se vaya y cuando pasa el segundo 6, así, o sea, creen que saben cómo funciona el algoritmo por a pura prueba y error, ¿no? Y seguro algunas cosas serán como medio certeras, ¿no? Pero lo peligroso es que el contenido lo empieza a dictar el algoritmo y siento que eso es peligroso porque literalmente todo el internet se volvería pornografía si llegamos a ese punto, ¿no? Tú, Luis, sí. Sí, o sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Pam y sí, sí es un problema grave como pensar que, que entendemos esas cosas, ¿no? Y también otros problemas que yo veo que existen y riesgos son sobre todo los sesgos, ¿no? O sea, si tú tienes un sesgo como ingeniero o como persona que está desarrollando un algoritmo, pues seguramente ese también va a estar ahí, ¿no? O sesgos en los datos también. Si tus datos te están sesgando hacia que algo parezca que sea cierto, pues tal vez sí es cierto, pero para esos datos. Y como, pues creo que esa es una parte importante que se tiene que considerar, aparte de todas las otras cosas que se desprenden de las decisiones que se toman en esta información, ¿no? Sí, creo que esa es una parte fundamental, ¿no? Como entender las decisiones y sus consecuencias y estar consciente de que los algoritmos también tienen sesgos y no porque una máquina lo diga es necesariamente cierto, ¿no? Completamente. Claro. Ah, Ahí lo que pasa es que empieza, es la historia de Facebook, ¿no? Como que cuando pasó todo el tema de Cambridge Analytica y las elecciones, yo me acuerdo que vi un meme que salía Mark Zuckerberg en la película de, bueno, no era Mark Zuckerberg, era como la escena de Social Network de la película, así como de, empecé una plataforma para que mi exnovia se pusiera celosa y conectáramos en internet y de que causé que se cambiaran las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Así como, o sea, esa no era mi intención, ¿no? Y es que es verdad, o sea, si no, como que es algo que escala a una velocidad mucho más como rápida de lo que podemos concebir. Entonces, las responsabilidades son muy grandes. Y ahí es donde entramos a esta película de, ¿cómo se llama? De Social Dilemma, o no me acuerdo cómo se llama, la reciente que salió como, es la película Terminator, yo digo, como que resume muy bien el tema Terminator. Y habla de un buen punto, dice como, pues debería estar al menos regulado, ¿no? De cierta manera, porque, pues, o sea, deja tú los impactos que tiene en el contenido, los impactos que tiene en las elecciones de un país, los impactos que tiene en la salud mental de las personas. Esa es otra gravísima, ¿no? O sea, a mí me preocupa la generación de mujeres que está creciendo abajo de mí, que tiene unos estándares de la realidad que no son reales. O sea, realmente, ¿no? A mí me tocó crecer sin Instagram hasta que estaba entrando a la universidad, ¿no? Pero alguien que desde los 5 años ve una realidad que está curada por algoritmos, eso es, o sea, es grave, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que nosotros que dirigimos y trabajamos en empresas que utilizan esta tecnología, tenemos que ser muy cuidadosos, o sea, tenemos que tener esa responsabilidad, ¿no? Justo nosotros en Vic, hay un audiolibro, bueno, un libro que yo leí cuando estaba empezando Vic, que me impactó mucho, se llamaba Hooked, How to Build Habit Forming Products, ¿no? Básicamente es como teoría de hábito, cómo construir productos que te enganchan y construyen un hábito, ¿no? Y justo tenía todo un capítulo que hablaba de la responsabilidad, ¿no? Como, o sea, si tú tienes la capacidad de formar hábitos en las personas, puedes destruirles la vida, literalmente, ¿no? Y, o sea, tiene toda una teoría de cómo construir hábitos.
eso me impactó tanto que ese libro lo trajimos al español en Vic. O sea, hablé con el autor, compramos los derechos, lo tradujimos al español y lo trajimos, porque era así como, para mí es una locura cuánto pueden influir los productos en nuestro comportamiento. Y ahora que todo el mundo está recibiendo funding, empezando startups, trabajando en estos roles de tecnología, que no se nos olvide que tenemos esa responsabilidad social de pues no dejar que el mundo se vuelva una página porno, literalmente, ¿no? Sí, tú cómo la ves, digo, porque tú pues andas en otro mundo, digo, el mundo del contenido, sin duda, ¿no? Digo, y yo pienso el de los libros que te pueden llevar a un rabbit hole ahí, radicalizarte, etcétera, ¿no? Pero pues en el mundo del crédito y eso también, pues hay muchos asuntos de este estilo. Sí, claro, y me parece un tema fascinante y vaya, creo que hoy algo muy de moda es la ética en la inteligencia artificial. Quiero, o sea, a tu pregunta específica de ética y de datos y sesgos, etcétera, creo que hay tres cosas, ¿no? Algo, lo voy a contestar así como lo histórico, las malas noticias y las buenas noticias, ¿no? Lo histórico es desde que yo estudié, yo estudié actuaría en el ITAM, entonces desde que yo estudié estadística, como que era muy claro ahí el profesor Durán, hacía mucho énfasis en trash in, trash out, ¿no? Y eso sigue siendo totalmente cierto, ¿no? O sea, si tu recolección de datos es muy mala, tus resultados serán muy malos. Y dado que la inteligencia artificial al final del día es una especie de sistema predictivo analítico, estadístico masivo en términos de su computación de datos, pues sigue imperando la misma lógica, ¿no? Entonces, ¿cuál será la solución a esa? Pues bueno, que una buena recolección de datos, lo cual sí es muy difícil hacer, lo digo muy trivialmente, pero al final como que esto con lo que se peleaban los estadísticos clásicos, pues es algo con lo que interesantemente nos seguimos peleando hoy, ¿no? ¿Cómo hacer para que sea una muestra representativa sin sesgos, ¿no? Entonces eso seguirá siendo un problema y bueno, estará en estadísticos y demás recopilación de datos. Ahora, pasando de eso a las malas noticias, ¿qué es lo que hace? Yo creo que ya hoy en día, vaya, vemos cómo las máquinas alteran nuestro comportamiento y cómo cedemos decisiones a las máquinas, ¿no? No sé si es algo bueno o malo, y en parte no sé si es bueno o malo porque las buenas noticias que voy a decir después, ¿no? La parte mala es que, por ejemplo, lo que decía Pamela, ¿no? Que no sé, a mí me sorprende meterme a Instagram y que muchas de las influencers, o casi todas las influencers así muy populares, se parecen mucho entre ellas, ¿no? No sé si les ha pasado ese fenómeno que sí, o sea, como que son muy parecidas entre ellas, ¿no? La nariz, los pómulos, cómo tienen el pelo, etcétera. Pues ahí es claramente cediéndole la decisión de cómo se ven a una máquina, ¿no? Y piensan, bueno, eso está muy lejos de mí, yo que no soy influencer y que no subo nada a Instagram, pues eso, ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo? Pero también si piensas en algo como Waze, ¿no? Aunque por mejor que conozcas la ciudad o cualquier ciudad a la que visites, yo en cuanto me subo un coche prendo el Waze, ¿no? Para ver a dónde me lleva. Y entonces, independientemente de cómo yo conozca la ciudad, ya le cedí la decisión de por dónde me voy a ir a la máquina, ¿no? Entonces, me parece un caso fascinante porque cada vez iremos cediéndole más decisiones a una máquina, porque en parte la máquina sí es bastante mejor que nosotros para pues, tomar ciertas decisiones, ¿no? Es mejor para saber cómo está el tráfico, es mejor para saber si, pues no sé, mi historial de crédito tiene ciertas características, es mucho mejor para saber, no sé, reconocer una cara, por ejemplo, las máquinas son mejores para reconocer una cara, es mejor para saber si lo que le estás enseñando es un gato o no, ¿no? O sea, como que las máquinas ya son hoy en día mejores para el reconocimiento de cosas, ¿no? Entonces eso puede sonar malas noticias, pero yo como soy alguien optimista, más bien lo llevo a la parte de buenas noticias, ¿no? Que quería decir, y es que creo que al final del día, pues sí, los sistemas que permanecerán y que serán más relevantes en el mundo, más bien ayudan al humano más que reemplazarlo, ¿no? Entonces, dos casos muy específicos, ¿no? El primero es, no sé si vieron hace un par de años que una máquina le ganó al mejor jugador de Go, ¿no? El Go es este juego de tablero que es el más antiguo del mundo y que es el que más combinaciones de tiros tiene, ¿no? Se creía que esa era como que la última prueba de la inteligencia artificial en cuanto a una máquina le pudiera ganar a un jugador profesional de Go. Y resulta que le ganó hace 2 años y le ganó por bastante, ¿no? Y entonces, bueno, se considera como el final de la historia. Lo que poco seguimiento se le dio después es
que ahora una combinación de máquina y humano está haciendo que todos los humanos que juegan Go profesionalmente jueguen mucho mejor, ¿no? Entonces, si ves los resultados y los tiros, y es un artículo que salió hace un par de semanas, es muy interesante, les recomiendo que lo busquen, todos los jugadores que juegan profesionalmente mejoraron su nivel considerablemente gracias a que ahora se pueden entrenar con máquinas, ¿no? Entonces, bueno, tú puedes ir por el lado negativo de que una máquina individual le ganó, pero también el lado positivo es, pues la máquina nos hizo de alguna forma mejores a todos los jugadores, ¿no? No sé en el caso de la belleza específica si, ¿no?, nos va a hacer más atractivos como raza, ¿no? A lo mejor sí, ¿no? Pero probablemente pues, seamos bastante diferentes en unos 50 años el cómo nos vemos todos, ¿no? Pero yo soy optimista de que estas empresas como Vic, por ejemplo, que pues tienen como que un contenido en el cual la máquina puede arrojar sus predicciones, pero que un humano al final del día es quien decide, quien razona, quien humaniza lo que la máquina avienta, pues creo que son los que más relevancia tienen o en el futuro los que más impacto tendrán, ¿no? No creo, bueno, por lo menos en los próximos 10 años, ¿no? Creo que más bien será un tema de complemento más que de sustitución. Eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo, creo que esa es la lección, ¿no? Uno, qué bueno que está de moda, ¿no? Esto de la ética y que lo tiene todo el mundo en mente. Yo espero siga, o sea, creo que es muy importante tener muy presente que hay estos riesgos. Esto de que en realidad lo que es una combinación súper poderosa, y no creo que eso se vaya a ir, es pues la inteligencia artificial más la inteligencia natural, ¿no? Eso es lo que hace que las cosas en realidad funcionen. O sea, simplemente hacerle clic al modelo para que entrene sin que tú hayas diseñado las variables, sin que tú hayas curado al revés, solo llega hasta cierto punto. Entonces el extra, sin duda, está en la combinación. Y añadiendo a tus buenas noticias, digo, hay un área ya grande de investigación que se llama justicia algorítmica, en donde pues se dedica, o sea, se están viendo las maneras de justamente medir los sesgos, etcétera, ¿no? En donde ya van a poder todos los que estudiaron en el ITAM poner en práctica lo que vieron en ideas y problemas, etcétera, ¿no? ¿Cómo implemento un concepto de justicia? ¿Qué concepto de justicia? Porque hay varios. Implemento para cómo lo mido en un algoritmo, ¿no? Entonces, es un tema creo que muy padre y esperanzador para el futuro y para mí en particular que ustedes lo estén pensando. Oigan, pues bueno, para salirnos del no del fango, pero esa parte que, ¿no? La verdad, todo, nada más hay que tener cuidado con toda tecnología y nueva, hay responsabilidad, hay que tener cuidado. Pero yo creo que hay mucha gente allá afuera, supongo, que pues están pensando tener su startup, o tienen ya empresas, y les llama la atención, pues, ¿no? Hacer uso de inteligencia artificial y estas técnicas. ¿Cómo ven ustedes? O sea, ¿qué tienes que hacer para armar un equipo? ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo reclutas talento? ¿Cuál es esa transición? ¿Cuál es ese proceso? Nosotros como lo hicimos, fue que, o sea, la verdad es que ya casi que puedes encontrar un servicio externo para casi todos como lo básico que puedes hacer. Estoy generalizando, no para todo, pero, o sea, para algunos de los usos principales, creo que sí puedes encontrar servicios externos. Y entonces con un equipo de ingeniería, pues puedes conectarte a las APIs de esos servicios externos y comenzar a utilizarlo, siempre y cuando tengas bien tus datos, ¿no? O sea, necesitas invertir en que tus datos estén traqueados y de la mejor manera posible. Y yo creo que esa es una muy buena manera de empezar, porque la inversión en inteligencia artificial requiere mucho capital. Entonces, si te esperas hasta que tengas el capital, nunca vas a llegar ahí. Es mejor empezar como sea, pero empezar, ¿no? Y ya hasta que llegue un punto donde es claro el retorno de inversión que tiene una mejor recomendación en la activación y el lifetime value de un usuario, entonces dices, vale la pena dar un paso más y ya construir esto adentro, ¿no? Y ya volverlo un servicio interno. Luis es el que entiende mucho más, o sea, Luis fue el que tuvo la iniciativa o sea, yo le dije a Luis, pues creo que debemos de meternos un poco más en esto, ¿qué opinas de esta empresa? Y lo discutimos y Luis me dijo, hace mucho sentido que los compremos porque nos tardaría a nosotros 1 año y cacho desarrollar esta tecnología y pues mejor los compramos, ¿no?
Obviamente nosotros pues ya estamos en una posición donde podíamos comprarlos, pero si no, pues tratas de construirlo tú y te va a tardar más, pero pues empiezas a contratar cierto talento que tiene ciertas habilidades, ¿no? Creo que de eso puede hablar más Luis. Oye, Luis, ¿y qué buscas tú, ¿no? Cuando contratas a alguien? Pues la verdad es que en particular en temas de Machine Learning y Data Science, es bien difícil encontrar gente, ¿no? Y esa fue parte de por qué decidimos comprar la tecnología en vez de construirla nosotros desde cero, porque nos iba a tomar un ratote llegar a ese punto donde estábamos ya, ¿no? Siendo clientes de esta empresa. Y ahora lo que queremos es tener la capacidad pues, de agregar eso. Entonces, ¿cómo contratamos? Pues nosotros somos una empresa remota y que estamos en todas partes del continente americano y de algunos otros lugares. Entonces eso nos ayuda muchísimo a poder contratar porque la verdad, lamentablemente, ese talento no existe en México. O casi no existe en México. ¿Por qué? Porque no hay pocas empresas que puedan capacitar a las personas para, para hacer esto, ¿no? Y siento que muchos de los ingenieros que trabajan en este tipo de problemas, como trabajan en empresas muy grandes, es muy difícil que ellos tengan la capacidad de construir todo lo que una empresa como nosotros necesita, ¿no? Porque normalmente en esas empresas como ingeniero de Machine Learning o de Data Science, solo trabajas en optimizar el modelo, ¿no? Y realmente todo lo que existe alrededor del modelo ya está construido, que significa cómo lo entrenas, cómo lo despliegas a producción, cómo te aseguras que los usuarios tengan acceso a ese modelo. Entonces, por eso tomamos el camino de comprar esa tecnología, que básicamente lo que nos está permitiendo es hacer eso, desplegar modelos en producción y escala. Y pues nos evitó el tener que contratar un equipo que nos ayudara a construir todo eso, porque si hubiéramos tenido que contratar ese equipo y construirlo todo, nos hubiera tomado años. Entonces, ¿cómo lo hacemos contratando? Pues LinkedIn y buscando en todas partes. La Esa es respuesta la correcta es solución. en el ITAM. Pues sí, no, en el ITAM definitivamente es una de nuestras fuentes, pero sí, también toma tiempo y construir a la industria y al grupo de personas que van a desarrollar esto en México y en Latinoamérica, pues nos va a tomar una generación completa, ¿no? Hasta que ya existan todas las empresas y todos los profesionales que estén listos para hacer esto y sea mucho más fácil seguir creciendo el mercado. Bueno. Y tú, Diego, ¿qué buscas cuando contratas o cuando contratan ahí gente para hacer inteligencia artificial? Creo que, no sé si tengo así como mucho más que aportar que Pam y Luis, pero pues, esencialmente un buen background en ciencia de datos, creo que sobre todo es importante porque creo que el background de estadística y ciencia de datos es bastante más importante y relevante que el tema de experiencia específica creando algoritmos, porque, bueno, al final del día creo que casi todos los algoritmos, o creo que pocos algoritmos se hacen desde cero. Realmente casi todo se descarga de research papers y de cosas de GitHub que ya están hechas, ¿no? Entonces, creo que más bien el background de datos, cómo procesarlos, es bastante más relevante que las técnicas. Y hay que entender los algoritmos, ¿no? Si tienes que... Sí. Oigan, nos quedan como 10 minutos y hay algunas preguntas. Si alguien tiene preguntas, pues pónganla. Pero aquí hay una y creo que es más como para Diego. Mi perro está ahí tratando de entrar, perdón. Por ahí, María de los Ángeles pregunta, ¿cuál sería el uso que le darían a la inteligencia artificial en la educación para evitar la deserción escolar, por ejemplo? Esa es buena pregunta. Y creo que tiene una parte, o sea, como que una respuesta más o menos obvia y un poco ingenua a lo mejor, y otra que también habla de los límites hasta donde puedes llegar, ¿no? Y la respuesta es pues, personalización en el curso, ¿no? O sea, para los que son buenos en matemáticas, pues, vas a llevarlos más, para los que son un poco menos buenos, pues llevarlos a su nivel, ¿no? Entonces, poner el nivel de cada persona de acuerdo a lo que esté estudiando y que todos tengan cierto nivel y que colectivamente suban, pero que esté muy adecuado a lo no a mi nivel, ¿no? Porque creo que todos podemos aprender todo, sino a cómo aprendo, ¿no? La personalización de cómo es que tú aprendes, si es visual o auditivo o haciendo, ¿no? Entonces la personalización. Hablando específico de deserción escolar, también se me ocurre cosas como, ok,
entender la persona, o sea, pero no sé si tiene que ver tanto que ver con inteligencia artificial, es pues, entenderla estadísticamente, por qué tú como alumno, por qué vas a desertar, ¿no? Y dadas todas las experiencias que tenemos de deserción escolar y de por qué son, tú en específico, por qué es lo más probable que desertes, ¿no? A lo mejor es por falta de recursos, bueno, creo que casi siempre se da por falta de recursos, ¿no? A lo mejor es por que no le entiendes a las materias, a lo mejor es por una necesidad especial, entonces creo que pues entendiendo eso a nivel máquina, como qué es lo que te va a hacer que tú desertes, cómo puedes pues, atacar ese problema, ¿no? Y ahí es el límite natural de las cosas, ¿no? Que pues, la máquina te puede predecir, oye, esta persona es probable que deserte por X, Y, Z, ¿no? Pero pues, cómo arreglas lo de atrás ya es algo, alguien humano intentando meterse, ¿no? Pero creo que la personalización pues, es bastante clara la respuesta ahí, ¿no? Después del hacerlo creo que es bastante complejo. La predicción pues, es bastante fácil. Pero pues es, digo, es relevante la pregunta, digo, porque educación es súper importante, pero al final pareciera que en muchas de estas cosas la respuesta es la misma, ¿no? O sea, si tienes datos, pues puedes tomar mejores decisiones, Correcto. ¿no? Y mucho tiene que ver con lo que dices tú de personalizar. Pues justamente, ¿no? Vic lo que hace es, pues te va a recomendar cosas que piensa que te van a gustar, que te van a sorprender, ¿no? Que te van a llevar a lugares que no hubieras llegado tú solito. Lo mismo con la banca, con todo, y yo creo que con la educación, digo que estoy ahí, supongo, pues también, como dices tú, no todos aprenden al mismo ritmo y hay unos que se atoran más derivando y otros se atoran más integrando. Y entonces, si lo puedes personalizar, que no se tome el mismo tiempo, ¿no? Para estas dos personas, los dos pueden aprender lo mismo. Digo, no sé si tienen algo ahí déjenme leer otra pregunta, porque no nos queda mucho tiempo. Y bueno, y pueden contestar cualquiera de las dos. ¿Cómo recomiendan recopilar datos de la mejor forma antes de hacer una startup que prediga ciertos hábitos? ¿Qué tan recomendado es hacerlo en formularios de Google tradicionales si no tienes mucho presupuesto? Yo puedo aportar ahí en esa. Yo 100% creo que se puede empezar con eso. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con un Excel y con CSVs. y de hecho, al principio los algoritmos de aprendizaje de máquina no te van a servir si no tienes muchos datos. Y por muchos datos no me refiero a miles, ¿no? Estamos hablando de millones y millones de datos que necesitas para que estos algoritmos funcionen de verdad, ¿no? Y nosotros a lo largo de cómo ha crecido Vic, hemos ido cambiando los modelos que corremos en las recomendaciones, porque entre más datos tenemos, mejores modelos podemos usar. Al principio empezamos con modelos estadísticos y ahora ya estamos usando modelos de redes neuronales. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos nos permiten hacerlo, ¿no? Entonces, sí, 100% se puede empezar con Google Forms y Excel. Y tal vez no vas a estar haciendo hardcore inteligencia artificial ni machine learning, pero por ahí se empieza, ¿no? Si no tienes datos, no puedes hacer nada realmente. Sí, no, nadie más. Y sí, bueno, yo si nadie más tiene que decir de eso, digo, los datos, pues al final es el insumo principal. No tiren nada, ¿no? Por ahí alguien decía que tirar datos es como de cavernícolas, ¿no? O sea, no tiren ni el timestamp, o sea, nunca sabes cuál va a ser el dato que te va a funcionar para hacer predicciones, ¿no? Si supiéramos, pues igual no estaríamos ¿no? A la computadora. Sí, Pam. También creo que hay herramientas o sea, esto va un paso antes de ya meterte full a machine learning y todo, pero es empezar por análisis de datos básico, ¿no? O sea, como que empieza tú manualmente haciendo lo que eventualmente quisieras que hiciera un algoritmo, ¿no? Entonces, hay herramientas, por ejemplo, nosotros utilizamos una que se llama, la voy a escribir aquí, se llama Amplitude, que te da 10 millones de eventos gratis al mes. O sea, hasta que no tengas 10 millones de eventos, no tienes que pagar para traquear tu información, ¿no? Entonces, empieza traqueándola y tú manualmente pensando como, ok, con estos datos, ¿qué haría? Esa es una manera de empezar a recopilar la información y pensar, ok, a futuro, ¿cómo la puedo utilizar de manera escalable, ¿no? Oigan, por ahí les pusieron una encuesta que los panelistas no, pero todos los demás, si nos ayudan con eso. Oigan, me acabo de dar cuenta, y después de 2 años de usar Zoom, que hay una parte que es para el Q&A. Yo estaba leyendo
entonces hay muchas preguntas que no leí, perdón, pero bueno, leo, creo que sí nos da tiempo de algunas. La primera de Lourdes Morales, retomando lo que decía Pamela y hablando del uso del algoritmo, no solo en el consumo, sino incluso en decisiones políticas. ¿Existe algo similar a código de ética, buenas prácticas, debates sobre los alcances y riesgos de la inteligencia artificial? No sé si sepas, está ruda la pregunta. Sí. No sé si exista algo específico, pero en mi opinión es igual que el mundo normal, ¿no? O sea, es como, no le hagas al otro lo que no quisieras que te hagan, o sea, un poco como esas reglas más éticas generales, pues pensarlas a la hora de estar construyendo los productos. No creo que haya como algo específico para inteligencia artificial. Yo lo más cercano que he leído es este libro de Hook, que habla ni siquiera de inteligencia artificial, habla más de nuestra capacidad de dictar comportamiento a través de producto, ¿no? Y pues yo creo que aplican como first principles, ¿no? O sea, los principios fundamentales de la ética es exactamente lo mismo y hay que ser conscientes y extrapolarlos, ¿no? Y ahí es donde, hasta que no haya algo que lo regule más, lo dejamos muy en el cada quien lo interpreta como quiere. Según yo, no hay nada específico. Pero es súper importante que Sí. los abogados se metan en eso. Digo, el otro día estuve en una plática en donde dieron como que por sentado que, pues bueno, ¿no? Ahí está el algoritmo de inteligencia artificial, nadie lo entiende, entonces así se dijo en esa plática. Y entonces no podemos levantar las manos y decir, bueno, pues eso decidió la máquina y por eso no le hacemos caso o por eso sí le hacemos caso. Yo creo que hay una labor muy fuerte de educar, digamos, a la gente que no es técnica como nosotros, de cómo funcionan las cosas, de los alcances, de los riesgos, etcétera. Y yo creo que hay mucho trabajo por ahí. Lourdes tiene varias preguntas. Muy buenas, estás demasiado buenas, Lourdes. Pero como ya hice una tuya, me voy a saltar a Oscar, que quedan 3 minutos, a ver si nos da tiempo. En el tema de un accidente vial, y si no tienes seguro, ¿cómo podría ser útil la inteligencia artificial para estimar el costo de la reparación? Estaba justo contestando esa, porque me pareció una pregunta muy importante. O sea, a nivel industria hay dos formas de hacerlo. La primera es con una imagen específica del vehículo siniestrado. Entonces, pues, dado el vehículo, ¿no? Dado el accidente, entonces se predice cuánto puede costar la reparación o el tema. Pero eso es muy, muy caro y muy difícil de entrenar, ¿no? Porque pues, hay millones de choques diferentes. Lo que ha surgido en la industria de seguros últimamente, que creo que es lo que va a ganar en el largo plazo, es el tema de paramétricos, ¿no? Es decir, dada la calle en la que chocaste, tu perfil como conductor, la velocidad a lo mejor a la que ibas manejando y algunos otros temas más que puedas obtener por la telemetría del vehículo. Del coche, sí. ¿No? Entonces solo hacer una predicción de, ok, dado que chocó a tal velocidad en tal calle y en tal ángulo, y dado que conocemos los resultados históricos de choques similares, entonces el precio de la reparación o del seguro es ¿no? Entonces, ahí es muy interesante porque no necesitas una imagen, no necesitas entrenar nada específico, solo necesitas los datos puros de cómo otros siniestros con características similares en términos de telemetría del vehículo, cómo han sido abordados y cuánto han costado. Entonces, creo que eso es muy, muy interesante. Y eso es lo que ha pasado últimamente en el mundo de los seguros. Es muy nuevo, no hay nada, creo que a gran escala, pero creo que se está yendo por ahí la industria. Hazlo, Oscar. Suena como buen negocio. No está tan fácil, suena bueno. Ya apareció Ana Lidia, quiere decir que ya nos vamos. Que ya nos vamos. Bueno, ya antes de que digan Ana Lidia, oigan, muchas gracias a todos por venir. Fue un gustazo. Yo ya a Luis ya lo conocía, pero a Pamela ya digo, no, me dio mucho gusto. Igualmente. Platicar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a todos. Efectivamente estamos en tiempo justo, terminando a las 9. Les agradecemos al público todas sus preguntas, les agradecemos conectarse y los invitamos a todos a conectarse a la última Wake Up que será de Internet of Things la próxima semana. Muchísimas gracias Luis, Diego, Pamela, Fernando, estuvo súper interesante, aprendimos mucho. Nos vemos la próxima semana, que tengan un excelente día. Gracias.